Hola a todos y bienvenidos a este episodio en su podcast de Pedagogos en Formación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental dentro de la formación pedagógica, el desarrollo humano y su relación con la educación. Seguramente alguna vez se han preguntado por qué los niños aprenden de manera diferente a los adolescentes, o por qué algunas estrategias educativas funcionan mejor en ciertas edades que en otras. La respuesta va en comprender cómo se desarrolla el ser humano a lo largo de la vida. En este episodio analizaremos las principales teorías del desarrollo humano y del aprendizaje. Revisaremos las aportaciones de autores como Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky y Ausubel, y veremos cómo sus ideas siguen influyendo en la educación actual. También hablaremos sobre el desarrollo cerebral, el lenguaje, las emociones, el desarrollo moral y características de la infancia y la adolescencia. Así que pónganse cómodos, porque ahora comenzamos. Primero, para entender la relación entre desarrollo y educación, debemos responder una pregunta basiquísima para nosotros como futuros pedagogos, y es: ¿qué es el desarrollo humano? Y bueno, al desarrollo humano podemos definirlo como el conjunto de cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que experimenta una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Es importante también que el desarrollo no se limite al crecimiento físico, sino que implica cambios de la manera de pensar, sentir, relacionarse con otras personas y comprender al mundo. Un ejemplo de esto es que un bebé aprende a reconocer rostros y sonidos. Después, mientras se va desarrollando y va creciendo, aprende a caminar, hablar y al final desarrolla habilidades para poder resolver problemas matemáticos, expresar emociones complejas y construye una identidad propia. Todos estos cambios forman parte del desarrollo humano, pero los especialistas consideran que el desarrollo es un proceso continuo, integral y dinámico. Esto significa que nunca deja de ocurrir y que todas las dimensiones de la persona están relacionadas entre sí. Cuando un estudiante presenta dificultades emocionales, por ejemplo, esto puede afectar su aprendizaje. Del mismo modo, un ambiente educativo estimulante puede favorecer tanto el desarrollo cognitivo como el social. Por esta razón, comprender el desarrollo humano es una tarea esencial para cualquier profesional de la educación. Así que hay que estar muy atentos en el desarrollo de nuestros estudiantes. Otra cuestión que influye también en el desarrollo humano es la influencia de la herencia y el ambiente en nuestro desarrollo, ya que este es uno de los debates más importantes de la psicología del desarrollo y ha sido determinar qué influye más en las personas, si la herencia o el ambiente. Es como un versus, una batalla entre, pues, si en el desarrollo humano, según la psicología, la influencia es la herencia o el ambiente. Aunque de hecho se podría decir que ambos forman parte del desarrollo, porque se llevan de la mano uno del otro. Esto nos dice que la herencia hace referencia a características biológicas transmitidas por nuestros padres, como lo que son rasgos faciales, rasgos físicos o alguna predisposición genética, ya sea buena o mala, enfermedad, o no sé, si tu papá tiene la nariz más grande y tú la tienes igual de grande que tu papá, esa sería una afluencia genética. Es algo que heredas de tu padre o madre o de ambos. Por otro lado, el ambiente incluye todo aquello que nos rodea: familia, escuela, comunidad, cultura y experiencias de vida. Aunque actualmente sabemos que el desarrollo humano es resultado de la interacción entre ambos factores, pero será el entorno el que favorezca o limite el desarrollo de estas capacidades. Aquí es donde la educación adquiere una enorme importancia, porque puede convertirse en un factor que impulsa el desarrollo integral de las personas. Y eso es un caso que nosotros como futuros pedagogos vemos dentro de la área educativa, ya que hay muchos docentes que no realizan su trabajo de la manera adecuada o de la manera correcta. Dejan solo al grupo, no realizan sus actividades que tienen que realizar, y esto impide a los chicos que tienen habilidades para matemáticas, para lectura, para ciencias naturales, ética, no sé, X o Y materia, puedan desarrollar esas habilidades, porque un mal maestro no permite que un buen alumno brille. Por ello se les solicita siempre a los pedagogos o pedagogos en formación que se nutran bien de conocimientos, que estudien bien todos sus factores de docencia para poder ser buenos docentes y en pie poder permitirle a los alumnos que desarrollen de la manera correcta sus habilidades. De ahí pasamos a uno de los autores que habla sobre el desarrollo humano, Sigmund Freud, con la teoría psicosexual, en donde hablaremos de cómo él intenta explicar
el desarrollo humano, ya que sostiene que gran parte de la personalidad se construye durante la infancia y que las experiencias tempranas tienen una enorme influencia en la vida adulta. Según Freud, las personas atraviesan diferentes etapas de desarrollo psicosexual, cada una caracterizada por una fuente particular de placer y aprendizaje. Aunque muchas de sus ideas han sido cuestionadas con el paso del tiempo, Freud pues nos aporta que sigue siendo muy relevante para la pedagogía reconocer la importancia de experiencias infantiles y del mundo emocional, ya que gracias a todo esto comenzó a prestarse mayor atención a los aspectos afectivos del desarrollo y la influencia de la familia durante los primeros años de vida. Después de esto tenemos la teoría psicosocial de Erikson, ya que, pues, a diferencia de Freud, él consideraba que el desarrollo no terminaba en la infancia, sino que continúa durante toda la vida, ya que cada etapa implica enfrentar una crisis o desafío que permite un crecimiento personal. Durante la adolescencia, por ejemplo, la principal tarea consiste en construir una identidad propia. Claro, porque nosotros vamos con esa parte de imitación de la infancia hasta la adolescencia. En la adolescencia es donde nosotros ya creamos nuestra propia personalidad, nuestra identidad, sabemos qué emociones nos van a llevar, qué emociones no nos van a llevar. También, por otra parte, dentro de esta perspectiva de Erikson, pues es muy cierto, ¿no? El desarrollo no se termina después de la adolescencia, sino que continúa todavía, porque después de la adolescencia, tanto física como emocionalmente, nosotros nos seguimos desarrollando. No es como que el desarrollo de nuestras emociones, del cerebro, del cuerpo, deja de darse, sino que continúa con ese desarrollo, ya que el cuerpo se sigue desarrollando tanto en estatura como en cuestiones pues físicas, en cuestiones personales también, en cuestiones emocionales. Entonces eso es algo muy cierto, ya que Erikson pues sí tenía razón en eso. Otra cosa que nos menciona es que los jóvenes comienzan a preguntar quiénes son, qué desean hacer en el futuro y cuál es el lugar dentro de la sociedad que tienen. Desde el punto de vista educativo, esta teoría nos ayuda a comprender por qué muchos adolescentes experimentan cambios emocionales importantes y necesitan espacios para expresar sus ideas y desarrollar su autonomía. Y precisamente hablando de cómo pensamos y aprendemos, es momento de abordar una de las teorías más influyentes en la educación, la teoría cognitiva de Jean Piaget. Y bueno, cuando se habla de Jean Piaget, muchas personas piensan inmediatamente en las etapas de desarrollo, pero sin embargo sus aportaciones van mucho más allá de memorizar edades, nombres, porque lo que realmente importa es comprender que Piaget cambió la forma en que nosotros como pedagogos o futuros pedagogos entendemos el aprendizaje. Antes de sus investigaciones se pensaba que los niños simplemente eran adultos con menos conocimientos, pero Piaget demostró que esto no era cierto. Descubrió que los niños piensan de una manera completamente distinta y que su forma de razonar cambia conforme crecen. Para Piaget, el conocimiento no se recibe de manera pasiva. Los niños construyen activamente su aprendizaje, mientras la interactúan con el entorno. Es decir, aprender para ellos no significa llenar una mente vacía con información, significa construir nuevos conocimientos a través de la experiencia. Justamente eso es algo que yo como futuro pedagogo noto en mi jornada de prácticas pedagógicas. Porque yo en esta ocasión llego a la escuela de prácticas y veo que tengo una maestra que solamente colocaba copias, que solamente los tenía sentados, no los tenía aprendiendo de una manera interactiva, vaya. Llego yo con dinámicas, juegos, aprendizaje interactivo, dinámicas de juego-aprendizaje, material didáctico, y es muy increíble el cómo lo que la maestra intentó hacer por un año completo, yo en una semana lo logré. Logré que leyeran mejor, logré que comprendieran un texto, logré que mejoraran sus habilidades en matemáticas, en sumas, multiplicaciones, restas, divisiones. Y la maestra me agradeció mucho y yo igual le agradecí mucho a los pequeñitos porque realmente me llevé una muy buena experiencia. Pero retomando aquí la expectativa o la noción de Piaget, o sea, sí es cierto esto. Los chicos o los alumnos, para ellos es más fácil entender o aprender de una manera interactiva, no tanto de que solamente llegues y les digas teoría y mira, ahí veo un juego. No, más teoría. Es aburrido para ellos y se hace tedioso. Entonces, sí, parte de ambos lados. Debes impartir teoría para que ellos puedan aprender con juegos, pero tienes que aprender tú como futuro docente a
combinar estas dos cosas, lo que es el juego y la teoría, para que sea un aprendizaje significativo y no un aprendizaje estático o sin chiste, vaya. Pero bueno, continuando con la perspectiva de Piaget, también nos explica que pues, el proceso de aprendizaje se realiza mediante tres conceptos fundamentales, que es esquemas, asimilación y acomodación. Retomando la parte del desarrollo. Los esquemas son estructuras mentales que utilizamos para interpretar la realidad. Un ejemplo de esto es, pues un niño pequeño puede tener un esquema según el cual, pues todos los animales de cuatro patas son perros. Cuando ve un caballo por primera vez, probablemente también lo llamará perro. O no sé, un elefante y va a decir, ah, mira, un perro gordo y grande. O no sé, cuestiones así, vaya. Y pues este proceso recibe lo que es el nombre de la asimilación, ya que incorpora nueva información a un esquema que ya posee. Al ver un nuevo animal, tiene cuatro patas, tiene cola, tiene cabeza, tiene orejas, ah, es un perro. Pero pues nosotros sabemos que no es un perro, sino otro animal. Aunque, sin embargo, esto, cuando un adulto lo explica, que ese animal no es un perro, sino un caballo, un elefante, etc., el niño necesita modificar su esquema mental a este proceso. Y esto Piaget lo llamó acomodación, que como su nombre lo dice, es simple y sencillamente decirte, pequeñito, esto no es un perro, esto se llama caballo. O pequeñito, esto no es un gato, esto se llama elefante. Sí tiene cuatro patas, tiene cola, tiene orejas, pero no es lo mismo. Es una especie totalmente diferente. A eso se le llama acomodación, o así lo llamó el autor Piaget. También el aprendizaje ocurre precisamente gracias al equilibrio constante entre la asimilación y la acomodación. Pero bueno, como les dije, eran 4 puntos. Y a Piaget también propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa es la sensoriomotora, que abarca aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa, el bebé conoce al mundo, conoce su entorno, mediante sentidos, movimientos. Poco a poco, descubre que los objetos continúan existiendo aunque no los vea. A esto se le conoce como permanencia del objeto. Después encontramos lo que es la etapa preoperacional, que comprende aproximadamente de los 2 a los 7 años. Y aquí parece que el lenguaje, el juego simbólico y la imaginación son lo que pues le da al niño pues una manera más sencilla de entender su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo primero es el juego simbólico. Podría ser esta cuestión del juego de imitación. Yo veo que mi mamá es una maestra, yo me voy, agarro mis juguetitos, soy maestra, agarro mi muñequita y soy la maestra Barbie, quiero que ustedes hagan esto, esto y esto. Después tenemos lo que es la imaginación. Aquí el niño empieza a comprender muchas cosas, porque por ejemplo están los famosos juegos de el piso es lava. Nosotros podemos ver que es un piso común y corriente, un piso cualquiera, pero para el niño, cuando está jugando y se está divirtiendo y está imaginando las cosas, esto es un río de lava. El sillón, la silla, la mesa, el banquito, la estufa, la barra, todo para él es una salvación de la lava, porque el piso es lava, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de imaginar del niño. Después de esto, más adelante, aparece la etapa de operaciones concretas, entre los 7 y los 11 años aproximadamente. Este periodo los niños desarrollan pues un pensamiento lógico, siempre y cuando trabajen con objetos o situaciones concretas. Ya pueden clasificar, ordenar, comparar, comprender relaciones de causa y efecto, etcétera, etcétera. Para llegar finalmente a la etapa de las operaciones formales, que inicia alrededor de los 12 años en adelante. En esta etapa aparece el pensamiento abstracto. Los adolescentes pueden formular hipótesis, analizar problemas complejos, razonar científicamente. Y desde el punto de vista de un pedagogo, Piaget nos enseña algo muy importante. No podemos enseñar cualquier contenido en cualquier momento del desarrollo.
Las estrategias educativas deben adaptarse a la capacidad cognitiva del estudiante. Como no podemos enseñar matemáticas avanzadas en primer grado de primaria, no podemos enseñar tampoco lectoescritura en sexto grado de primaria, ya que son etapas completamente diferentes en las cuales ya uno sabe lo que el que no sabe y el que no sabe sabe lo que no sabe. Para que me entienda. No podemos enseñar lectoescritura a un niño de sexto grado. ¿Por qué? Porque él ya sabe toda esta cuestión de escritura, lectura, toda esta parte. Se supone que así debe de ser. Y tampoco podemos enseñarles matemáticas avanzadas a los niños de primer año, porque apenas están conociendo lo que es la suma, lo que es la resta. No podemos enseñarle fracciones, no le podemos enseñar quebrados, porque pues no lo entendería. Es por esto que aquí se menciona esta parte, que no podemos enseñar cualquier contenido en cualquier momento del desarrollo, porque va a ser muy confuso para los niños, porque son temas que no son, no diría aptos, sino no están en la etapa para poder aprenderlos. Otra cosa que se menciona es que Piaget enfatiza en el desarrollo individual, ya que aquí pues también es una cuestión muy importante para los niños, el desarrollo individual de actividades, porque nos ayuda a ver cómo trabaja un niño de manera individual, como lo dice su nombre. Al igual que ayuda al niño a poder desarrollar sus habilidades que él tiene o ella tiene, como lo son, no sé, digámoslo desde un punto de vista de un niño de sexto grado, ¿no? Si trabajas colaborativamente con tus niños de sexto grado, un problema matemático, ahí todos van a participar, puede que esté bien, puede que esté mal. Pero cuando tú lo trabajas individualmente, te das cuenta de las habilidades que tiene tu alumno, alumna, y te das cuenta de todo esto. Ahora, hay otro autor que propone una perspectiva distinta a la de Piaget, y me refiero obviamente a Vygotsky, ya que él consideraba que el aprendizaje tiene un origen social. Según él, aprendemos primero junto a otras personas y posteriormente interiorizamos ese conocimiento. Para Vygotsky, la cultura desempeña un papel fundamental en el lenguaje. La familia, la escuela y la comunidad influyen directamente en la manera de que pensamos. Uno de sus conceptos más conocidos es la zona de desarrollo próximo, muy estudiada por los pedagogos. Esta zona presenta la distancia entre aquello que un estudiante puede hacer por sí mismo y aquello que todavía no logra realizar solo, pero sí puede conseguir con la ayuda de alguien más, experimentando. Que esto es algo que vamos a ver mucho en el desarrollo humano, la experimentación. Porque siempre para poder conocer o realizar cosas nuevas, tenemos que experimentar con esas cosas que queremos aprender. Entonces, vamos a imaginar un caso rápido. Un niño pequeño que intenta resolver un problema matemático. Si trabaja completamente solo, tal vez no logre resolverlo. Pero, sin embargo, cuando el maestro le hace preguntas, le da pistas o le muestra una estrategia, el alumno consigue resolverlo. Al igual que no solamente pistas, sino también puede ser, no sé, como las maestras de primero, ¿no? Pasándome a otro tema. Para que los niños aprendan a distinguir sobre las letras, las vocales, y ¿sí? Una maestra de primero, ¿qué ocupa primero? La canción de las vocales, ¿no? La de las vocales, tarara, tarara, ¿no? O por ejemplo, cuando quieren que se aprenda el abecedario, ¿no? La letra M hace un, y con las vocales, mame, mi, momo, mame, mi, momo. O sea, ese tipo de canciones, ese tipo de ejercicios que hacen que al niño le interese poder trabajar con todos los temas que tenemos que aprender desde pequeños, desde primer grado hasta sexto grado. Vaya, ¿no? Entonces, pues, es ese espacio donde ocurre el aprendizaje, donde precisamente es la zona de desarrollo próximo. Y otro concepto importante que nos brinda Vygotsky es el andamiaje. Por si no me entendieron porque hablé muy rápido, es el andamiaje, que consiste en brindar apoyo temporal al estudiante mientras aprende una habilidad nueva. Conforme el alumno gana autonomía, el docente retira gradualmente esa ayuda, hasta que el estudiante puede realizar la tarea de forma independiente. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros pasamos de grado? En primer grado, ¿qué pasa?
todavía no sabemos nada de letras, no sabemos nada de esto, porque nada más en preescolar nos enseñaron a hacer bolitas, palitos, planas, todo ese tema. Motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces llegamos y la maestra nos empieza a decir, pues mira, descuida, esto es así, así, así. Las letras son la A, E, I, O, U en las vocales, A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, en el abecedario. Nosotros nos quedamos con cara de what, pero la maestra nos va ayudando a que vayamos aprendiendo, hasta que cuando finalizamos el curso, la maestra nos hace un examen en el que nosotros ya le decimos, las vocales son A, E, I, O, U, las letras del abecedario son A, B, C, D, etcétera. Pero lo hacemos de forma autónoma, sin necesidad del apoyo del maestro. Esto nos dice que también esta idea tiene enormes aplicaciones para la educación, porque significa que el profesor ya no debe verse únicamente como un transmisor de conocimientos, sino como un mediador de aprendizaje. Otro de los autores que mencionaremos el día de hoy es Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, ya que realizó una crítica muy fuerte a la enseñanza basada únicamente en la memorización, porque nos afirma que repetir información de memoria no garantiza un aprendizaje duradero. Según Ausubel, el aprendizaje realmente significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos logran relacionarse con las ideas del estudiante, que nuestros estudiantes o estudiante ya poseen. Por ejemplo, si un alumno ya comprende cómo funciona el sistema solar, le resultará mucho más sencillo aprender posteriormente sobre galaxias, sobre el origen del universo. Pero cuando la información se memoriza sin comprenderla, suele olvidarse rápidamente. Después de un examen, o digámoslo así, hoy vimos el tema de emociones y mañana no retroalimentamos, y les preguntas en el examen qué son las emociones, ya no van a saberlo porque no retroalimentaste la información que les diste un día anterior y hasta el examen quieres retroalimentarlo. Entonces no es la misma manera de aprender como si tú llegas a tu día de clases, enseñas qué son las emociones, al siguiente día realizas preguntas sobre el tema de las emociones y entonces después de eso continúas con tu tema que sigue en tu planeación. Por ello es que aquí nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se logran relacionar con ideas del estudiante ya posee. Es así como de que, oye, vimos las emociones, bueno, dime algún ejemplo de emociones. Empatía, ok, ¿qué es la empatía? Es cuando yo estoy con mis compañeros y me pongo en el lugar de mi compañero porque, no sé, y digámoslo así, tiene alguna discapacidad o tiene alguna diferencia económica a la mía, entonces me pongo en sus zapatos y digo, pues es que a lo mejor hoy no le pudieron poner lunch porque no tenía para su lunch y yo tengo 10 pesos y las tortas cuestan 5 cada una, ya no cuestan eso, pero digo, es un ejemplo. Pues compro 2 tortas y le invito a una torta a mi compañero porque sentí empatía y quiero que también él se coma un desayuno conmigo. Eso es lo que puedes hacer para poder tener un verdadero aprendizaje significativo, porque así el alumno, en lugar de solo memorizar las emociones, ya me está dando una idea de algo que ya conoce aplicado a la realidad. Por ejemplo, también, si un alumno ya comprende cómo funciona el sistema solar, le resultará sencillo pues aprender sobre las galaxias, ¿no? Por ello se dice que Ausubel propuso el uso de organizadores previos, que son recursos que ayudan a preparar al estudiante antes de abordar un nuevo contenido. Pueden ser preguntas, imágenes, mapas conceptuales, videos, ejemplos cotidianos que faciliten la conexión entre los conocimientos previos y los nuevos, que es lo que les comentaba ahorita. O sea, puede ser desde un ejemplo tan básico como un ejemplo de empatía, hasta decir, refuerzo los contenidos que yo les di de teoría, de ejercicios que hicieron en su cuaderno, con un video que les explique más a detalle las emociones, si es que no me llegaron a entender a mí lo que yo les expliqué. También, pues, llegados hasta este punto, es importante hablar del cognoscitivismo, ya que estudia procesos mentales implicados en el aprendizaje, que interesa
y se interesa por comprender cómo funciona la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. Desde esta perspectiva, aprender implica procesar información de manera activa. El estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en alguien que interpreta, organiza y transforma el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto ya los estudiantes ya no solamente reciben información, sino que la procesan y ellos retroalimentan al docente de esa información. Un ejemplo de ello es lo que nosotros vemos en la materia de planeación en la universidad. A nosotros la maestra nos da el tema de qué es la planeación, nosotros indagamos, nosotros investigamos un poquito más y al siguiente día nos vuelve a decir qué es la planeación y nosotros le decimos sí, pero también la planeación también lleva esto, es así, es acá. Por ello es que aquí nos dice que estudia procesos mentales del aprendizaje y se interesa por comprender cómo funciona la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. También nos dice que el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en alguien que interpreta, organiza y transforma el conocimiento, porque eso es lo que sucede. Tomamos un tema, transformamos ese conocimiento y lo podemos impartir o incluso participar en una clase de donde se hable de ese tema. Finalmente, encontramos el socioconstructivismo, una corriente que integra muchas de las ideas tanto de Piaget como de Vygotsky. Esta perspectiva sostiene que el aprendizaje se construye gracias a la interacción entre la actividad personal del estudiante y las relaciones sociales que mantiene con otras personas. En otras palabras, aprendemos haciendo, reflexionando, colaborando y dialogando. Por ello, las metodologías actuales promueven actividades como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, los estudios de caso y la resolución de problemas reales. Que eso es lo que estamos implementando ahorita con lo de la nueva escuela mexicana en nuestras planeaciones. Lo que es el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que es donde nosotros ponemos una situación que les ayude a reflexionar sobre un tema en su vida cotidiana. El trabajo colaborativo, en donde nosotros buscamos que los chicos aprendan o trabajen para aprender con sus compañeros. Y el estudio de casos, que también nosotros llegamos con los chicos. Por ejemplo, una de mis compañeras utilizó una estrategia que se llamó detective matemático, en la que ella les puso un caso que a base de resolución de problemas matemáticos tenían que resolver los chicos. Ese es un buen ejemplo. Y también al último tenemos la resolución de problemas reales, que es donde nosotros ponemos un caso real hacia los alumnos, no sé, la delincuencia, la contaminación, cuestiones así, para que ellos, en base a sus conocimientos y a los conocimientos que nosotros les impartimos, resuelvan o traten de resolver este caso. Después de todas estas estrategias, pues ya que nos permiten que los estudiantes desarrollen competencias, construyan conocimientos significativos y aprendan a trabajar en equipo, pues hasta aquí hemos revisado algunas de las teorías del aprendizaje más importantes de la pedagogía contemporánea. En la siguiente parte hablaremos sobre el desarrollo cerebral, la plasticidad neuronal, el desarrollo del lenguaje, las emociones del desarrollo moral y las características de la infancia y la adolescencia. Temas que complementan nuestra comprensión de desarrollo humano y su relación con la educación. Así que sigan estando atentos, porque al final tengo preguntas que les voy a hacer y que quiero que me respondan en los comentarios. Así que si les está gustando este episodio, por favor, dejen un buen like, dejen un comentario y suscríbanse al canal, que con eso me ayudan muchísimo para seguir llegando a más gente y seguir profundizando en temas de educación como el que estamos hablando el día de hoy. Continuemos con nuestro recorrido por el desarrollo humano. Hasta este momento hemos conocido las aportaciones de Piaget, Vygotsky, Ausubel y las principales teorías del aprendizaje. Sin embargo,
en los últimos años ha surgido un campo que ha enriquecido enormemente la educación, la neurociencia. Gracias a los avances científicos, hoy conocemos mucho mejor cómo funciona el cerebro cuando aprendemos. ¿Sí? Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era una estructura prácticamente fija, después de la infancia. Actualmente sabemos que esto no es así. Nuestro cerebro posee una capacidad extraordinaria conocida como plasticidad cerebral. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando, Axel? Pues bueno, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales como resultado de la experiencia, la práctica y el aprendizaje. Cada vez más aprendemos algo nuevo, ¿no? Ya sea un idioma, instrumentos musicales, una habilidad matemática, y esto hace que millones de neuronas establezcan nuevas conexiones entre sí. Y obviamente, mientras más practicamos una actividad, esas conexiones se fortalecen y el aprendizaje se vuelve más estable, significando que aprender literalmente modifica nuestro cerebro. Porque nosotros, antes de poder aprender alguna actividad, siempre decimos, cuando nos preguntan, ¿sabes tocar guitarra? No sé. ¿Sabes tocar bajo? No sé. ¿Sabes hacer multiplicaciones? No sé. Pero si nosotros empezamos a aprender, empezamos a practicar, empezamos a estudiar, empezamos a repasar, empezamos a hacer y hacer y hacer y hacer, nuestro cerebro va a empezar a aprender. Nuestro cerebro va a empezar a ponerle candadito a ese aprendizaje y a decir, esto se queda aquí porque está repasando, 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 y así sucesivamente. Por ello, está la idea de que aprender, literalmente, modifica nuestro cerebro, siendo esta idea muy esperanzadora para la educación, porque demuestra que todas las personas tienen posibilidades de seguir aprendiendo durante gran parte de su vida. Aunque existen diferencias individuales, el cerebro conserva su capacidad de adaptación incluso en la edad adulta, ¿no? Por ello, la función del docente consiste en generar ambientes ricos en experiencias de aprendizaje, donde los estudiantes puedan experimentar, equivocarse, reflexionar y volver a intentarlo. También es importante mencionar que el descanso, la alimentación, la actividad física y el bienestar emocional influyen directamente en el funcionamiento cerebral, ya que si estás bien descansado, bien comido, con una dieta saludable, si realizas actividad física, ejercicio y tienes un buen equilibrio emocional, pues tu cerebro funciona de manera correcta. En cambio, si tienes una mala alimentación, si no haces ninguna actividad física, si tus emociones están súper revueltas y si no descansas nada, se afecta tu actividad cerebral. E incluso hay un dato interesante que encontré en el Museo Universum, en donde decía que cada hora de sueño perdida son 1000 neuronas que mueren de tu cerebro. Entonces, cada que no dormimos toda una noche, imagínense cuántas neuronas no mueren en nuestro cerebro por esa falta de descanso o por esa falta de alimentación buena. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestra vida diaria para evitar que nuestro cerebro muera lentamente. Y es que aquí lo mencionamos, ¿no? Porque un estudiante cansado, estresado, con problemas emocionales, tendrá mayores dificultades para entender, para mantener la atención, para retener nuevos aprendizajes. Por esta razón, pues yo creo que actualmente la educación busca favorecer no solamente el desarrollo intelectual, sino también el bienestar integral de los estudiantes. Es por eso que se desarrollaron programas en donde dicen que el desayuno del bienestar, que el desayuno de no sé qué, que no pueden vender comida chatarra en las escuelas, que no pueden vender dulces, que no pueden vender refresco, que lo único que pueden vender son aguas naturales, aguas de sabores, comida hecha en casa. Obviamente, precisamente por esto las cooperativas de las escuelas tuvieron que adaptarse a lo que fue esta nueva reforma de vida saludable que se implementó en las escuelas. Entonces, pues sí, hay que checar esas cuestiones, porque por eso es que se están implementando. No es porque queramos, porque la Secretaría de Educación Pública quiera quitar los dulces o quiera que los niños estén tristes porque no están comiendo lo que les gusta, sino que quieren mantenerlos sanos con una buena alimentación,
Por eso se les pide a los padres de familia también que los dejen que descansen sus horas, pues que tienen que descansar porque pues se necesita para que tengan un buen aprendizaje en las escuelas, vaya, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión. Pero bueno, otro aspecto fundamental del desarrollo es el lenguaje. Y ya que el lenguaje constituye una de las herramientas más importantes que posee el ser humano para comunicarse, expresar ideas y construir conocimiento. Gracias al lenguaje, podemos organizar nuestro pensamiento, resolver problemas y compartir experiencias con otras personas. Pero bueno, ¿ustedes saben cómo es que el desarrollo del lenguaje inicia en los primeros meses de vida? Déjenlo en los comentarios. No sean tramposos. Pausen el video y déjenme en los comentarios si ustedes creen. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya me dejaron su comentario? Bueno, pues primero aparecen los balbuceos de los niños, que es cuando un bebé recién nacido empieza a hacer su ¿no? Entonces, después de esto vienen las primeras palabras, que papá, que mamá, que tío, que su primera grosería, que su primera mala palabra. No las digo porque queremos monetizar el video. Y luego más adelante comienzan a formarse frases sencillas y posteriormente oraciones cada vez más complejas, ¿no? Sin embargo, el lenguaje no se desarrolla únicamente por maduración biológica, también depende de la interacción con otras personas. Siendo así que los niños aprenden a hablar porque escuchan hablar a quienes nos rodean. Por ello, el ambiente familiar y escolar tiene una enorme influencia en el desarrollo lingüístico. Desde la perspectiva de Vygotsky, el lenguaje constituye además una herramienta para el pensamiento. Cuando hablamos con nosotros mismos para resolver un problema o planificar una actividad, pues estamos utilizando el llamado lenguaje interno, ¿no? En la escuela, el desarrollo del lenguaje debe fortalecerse mediante actividades de lectura, escritura, argumentación, debate, comunicación oral, etcétera, etcétera. Que de hecho, esas son actividades que yo implementé ahorita en mi jornada de prácticas. Digo, ahorita no era para mencionarse, pero fue una jornada muy buena, la verdad, porque pude implementar lectura de cuentos, lectura de emociones, lectura de textos informativos, y me doy cuenta cómo sí tienen razón en estas perspectivas, tanto Vygotsky como Piaget, como Ausubel, todos, ¿no? Entonces, pues estas habilidades permiten que los estudiantes no solamente memoricen la información, como lo dice Ausubel, sino que desarrollen pensamiento crítico. Pero bueno, pasando a otro aspecto esencial, pues vamos a retomar lo que es el desarrollo emocional, ya que durante muchos años la educación se enfocó exclusivamente en los conocimientos académicos. Pero ahora, como sabemos, con las nuevas reformas educativas, las emociones desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje. Cuando una persona experimenta emociones positivas, como curiosidad, entusiasmo, seguridad, el cerebro procesa mejor la información. Pero si concentra emociones como miedo, ansiedad, estrés excesivo, puede dificultar la atención, la memoria y la comprensión. Imaginemos a un estudiante que constantemente tiene miedo a equivocarse frente a un grupo. Probablemente evitará participar, hará menos preguntas y tendrá un menor aprovechamiento escolar. ¿Qué les dará como problemas? Que en el momento de las evaluaciones finales tenga un 0 en participación, tenga bajo rendimiento en sus retroalimentaciones a equipos de exposiciones o proyectos que se lleguen a hacer, generando bajas calificaciones en este alumno. En cambio, cuando el docente crea un ambiente de confianza, respeto y aceptación, el estudiante se siente con mayor libertad para aprender. Por ello, la educación emocional ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas, ya que no se trata únicamente de enseñar matemáticas, ciencias, sino que también se trata de ayudar a los estudiantes a reconocer sus emociones, regularlas, desarrollarlas, habilidades para convivir,
con los demás. Y esto nos conduce al desarrollo moral, que es uno de los principales para nosotros. Al igual que uno de los principales investigadores de este campo es Lawrence Kohlberg, porque propuso que el razonamiento moral evoluciona mediante diferentes niveles. El principal recibe el nombre de convencional. Aquí las personas obedecen normas principalmente para evitar castigos o recibir recompensas, que sería la cuestión de un aprendizaje en el cual es con motivación, ¿no? Entonces, el segundo nivel, denominado convencional, las personas respetan las reglas porque desean ser aceptadas por la sociedad y mantener el orden. Y finalmente nos encontramos con el nivel postconvencional, que es donde la toma de decisiones se consideran principios éticos universales como la justicia, la dignidad humana y los derechos de las personas. Aunque no todas las personas alcanzan este nivel, representando el desarrollo moral más complejo. ¿Qué implica esto para la educación? Déjenlo en los comentarios, es pregunta para ustedes, díganme, ¿qué implica esto para la educación? Bueno, pues significa que la escuela no debe limitarse a transmitir conocimientos. También tiene responsabilidad de formar ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad, con respeto, con empatía y sentido crítico, teniendo dilemas morales como debates y análisis de casos reales, que son estrategias para favorecer este tipo de desarrollo. Ahora llegando a las diferentes etapas del desarrollo durante la infancia y la adolescencia. La primera infancia comprende aproximadamente desde el nacimiento hasta los 6 años, siendo este periodo donde ocurre uno de los mayores crecimientos cerebrales de la vida, ya que los niños desarrollan el lenguaje, fortalecen motricidad y comienzan a comprender formas básicas de convivencia. Luego está el juego, que constituye principalmente herramienta como el programa. Luego, el juego, que se constituye como principal herramienta de aprendizaje. Cuando el niño juega no está perdiendo el tiempo, porque muchos papás dicen, ay, no, es que no hace nada, no es eso. Está desarrollando habilidades cognitivas, sociales, emocionales y motoras, que son las que le van a ayudar para poder aprender mejor. No es que esté solamente perdiendo el tiempo. Por eso el juego tiene un enorme valor pedagógico. Posteriormente, encontramos la niñez intermedia, aproximadamente entre los 7 y los 11 años. En esta etapa, los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento lógico, fortalecen la memoria, mejoran su capacidad de resolver problemas y consolidan competencias académicas fundamentales. También adquieren mayor autonomía y comienzan a asumir responsabilidades escolares. Y ya para terminar llegamos a la adolescencia, siendo esta una de las etapas más complejas del desarrollo humano, ya que se experimentan importantes cambios físicos, hormonales, emocionales, sociales y cognitivos, además que comienzan a construir su identidad personal. Los adolescentes. Aquí la pregunta es, entre ellos, ¿quiénes son? ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿Y cuáles son sus valores? Al mismo tiempo, aumenta la influencia del grupo de amigos, así que van llegando nuevos amigos a su círculo social. También los padres se convierten en una fuente importante de apoyo, pero también pueden ejercer presión para adoptar determinadas conductas. Esta típica de, ay, es que vámonos a una fiesta, pero vamos a tomar en la fiesta. No quiero tomar, ay, qué niña, si no tomas eres niña, ¿no? O sea, meter presión para hacer otras cosas que no quieres hacer. Vaya. Por ello, la escuela desempeña un papel fundamental como espacio de acompañamiento. El docente debe comprender que muchos comportamientos adolescentes forman parte del propio proceso de desarrollo. Escuchar, orientar y promover el pensamiento crítico resulta mucho más efectivo que recurrir únicamente a la disciplina o al castigo. En conclusión, en esta etapa del desarrollo, comprender las características de esta permite diseñar estrategias educativas acordes a las necesidades reales de los estudiantes. Ya para continuar y poder cerrar este capítulo del podcast,
Hablaremos sobre cómo todos estos conocimientos se integran en la práctica pedagógica. ¿Te lo esperabas? Revisaremos estrategias para optimizar el aprendizaje. Te voy a dar consejos para que hagas esto de una manera mejor. Y cerraremos con una reflexión sobre el papel del pedagogo en la educación actual. ¿Crees que la reflexión sea interesante? ¿Crees que te llevaste un aprendizaje de este video? No lo sé, te leo en los comentarios. Ahora, espero estés listo, porque llegamos a la última parte del episodio. Hasta ahora hemos recorrido las principales teorías del desarrollo humano. Hemos hablado sobre el funcionamiento del cerebro, el desarrollo del lenguaje, emociones, el desarrollo moral y las características de la infancia y la adolescencia. La pregunta para ustedes aquí es: ¿cómo se relaciona todo esto con la educación? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Los leo en los comentarios también. Ya que un docente no puede enseñar de manera efectiva si se desconoce cómo se desarrolla su estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación no consiste únicamente en transmitir información. Su verdadero propósito, como ya lo menciona Ausubel, es favorecer al desarrollo integral de las personas. Eso significa contribuir al crecimiento intelectual, emocional, social, moral y ético de cada estudiante. Cuando un profesor conoce las características de sus estudiantes y del desarrollo humano, puede diseñar actividades acordes con la edad, capacidades de sus alumnos y de esta manera evitar exigir aprendizajes para los que todavía no están preparados y al mismo tiempo plantear retos que impulsen su crecimiento. Un ejemplo de ello es que sabemos que gracias a Piaget, que un niño de primaria aprende mejor mediante experiencias concretas y manipulables. Por ello, una clase de ciencias puede ser mucho más significativa si los estudiantes realizan experimentos sencillos en lugar de limitarse a leer un libro, que era lo que les mencionaba hace un ratote, que no necesariamente se necesita pura teoría. Muy bien dicho lo de Piaget. Es mejor que la educación sea más dinámica, más digerible con un juego, que solamente leyendo. Y de igual forma, las aportaciones de Vygotsky nos recuerdan que el aprendizaje ocurre en interacción con otras personas. Por ello, el trabajo colaborativo, las discusiones en equipo y la tutoría entre compañeros son estrategias altamente valiosas, porque un alumno aprende mejor con sus amigos que con tu propio docente, porque sus amigos no los regañan, porque sus amigos sí, a lo mejor se ha visto que en diferentes trabajos colaborativos hay roces, pero es mejor el trabajo colaborativo que el trabajo individual con un docente, porque hay más confianza entre amigos que entre alumno-docente. Por su parte, Ausubel nos enseñó también que todo nuevo conocimiento debe relacionarse con los saberes previos del estudiante. Antes de comenzar con un tema, el docente puede hacer preguntas como: ¿qué saben sobre ese tema? ¿Dónde lo han visto antes? ¿Qué experiencias tienen relacionadas con él? Siendo esto un facilitador de aprendizaje mucho más profundo y duradero. Y ahora bien, ¿qué estrategias pedagógicas pueden favorecer al aprendizaje? Pues una de las más importantes es el aprendizaje basado en proyectos, ya que esta metodología hace que los estudiantes resuelvan problemas reales mientras investigan, trabajan en equipo y aplican diferentes conocimientos. Esto les permite desarrollar competencias para la vida y no solo memorizar contenidos. Otra estrategia es el trabajo colaborativo, ya que trabajar con otras personas favorece el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades de comunicación y el respeto por diferentes puntos de vista. Además, prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones similares a las que vivirán en el ámbito profesional. Después tenemos los mapas conceptuales, que también representan una herramienta muy útil, permitiendo organizar información, establecer relaciones entre conceptos y visualizar de manera más clara y estructurada la realización o el aprendizaje de un tema. Desde la perspectiva de Ausubel, son especialmente importantes porque facilitan el aprendizaje significativo, ¿no? Y el uso de estudios de casos constituye a otra estrategia ampliamente utilizada en pedagogía. Y es cierto, nosotros trabajamos con esta metodología también en la creación de planeaciones.
ya que analizamos situaciones reales, ayuda a los estudiantes a desarrollar pensamiento crítico y proponer soluciones fundamentales. Asimismo, el juego continúa siendo un recurso pedagógico de enorme valor, especialmente durante la infancia. A través del juego, los niños desarrollan actividades creativas, comunicación, resolución de problemas, cooperación y habilidades sociales. De hecho, actualmente resulta indispensable incorporar las tecnologías digitales al proceso educativo. Sin embargo, la tecnología por sí sola no mejora el aprendizaje, porque tenemos muchos niños que tienen sus celulares, tienen sus tablets y todo, pero los ocupan para jugar, para ver TikTok, para ver redes sociales y no es el uso debido que se le tiene que dar, ¿no? Sin embargo, la tecnología por sí sola, como les digo, no mejora el aprendizaje, ya que su eficacia depende de cómo se utiliza por el docente. Una computadora, una tablet, una plataforma virtual únicamente se convierten en herramientas educativas cuando forman parte de una planeación pedagógica bien estructurada. ¿Qué es lo que podemos ver o que llegamos a ver cuando fue pandemia? Hubo una planeación bien estructurada y las escuelas tuvieron clases virtuales, se llevaron a cabo con compu, con tablets, con celulares. Que el alumno hacía cosas para que no tuviera que tomar la clase era distinto, pero hubo una buena organización por parte de las escuelas cuando fue tiempo de pandemia. Y ahora, como futuros pedagogos, uno de nuestros mayores desafíos consiste en precisamente integrar las tecnologías con estrategias didácticas que favorezcan al aprendizaje significativo y desarrollo de competencias. Siendo otro aspecto que merece atención para poder concretar o llevar de una forma concreta nuestra evaluación, ya que tradicionalmente se entendía únicamente como exámenes, finalizar temas, y pues hoy sabemos que evaluar implica mucho más que eso, ¿sabes? Que solamente ponerte un 10, un 9, un 8, un 7, un 5. No. La evaluación debe servir para reconocer el proceso del estudiante, identificar dificultades y ofrecer retroalimentación que le permita seguir aprendiendo. Y para tener una buena evaluación no se busca castigar errores, Eso es algo que ya tenemos prohibidísimo nosotros los docentes. Trabajar a base de castigos. Por ello esto dice que busca convertirse en oportunidades de mejorar los errores que tienen los estudiantes. Y esto es muy cierto, porque incluso ya ustedes pueden investigar y buscar en la nueva escuela mexicana. Ahí ya lo dice. Ya no son errores, ya no son fallas, ya son áreas de oportunidad. Por eso se exige que el docente observe, escuche, dialogue y acompañe constantemente el proceso de aprendizaje del estudiante. Ahora, al llegar hasta aquí, vale la pena decir o reflexionar sobre el papel del pedagogo, ya que no es únicamente un transmisor de conocimientos. Es un profesional que comprende cómo aprenden las personas, diseña estrategias educativas y analiza conceptos de vez en cuando, proponiendo soluciones a problemas de enseñanza y favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes. También su trabajo requiere ser sensible, tener compromiso, creatividad y una sólida formación científica. Conocer teorías como de los autores que vimos aquí, que fueron Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Auswert, Goldberg, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros autores más, no teniendo como finalidad memorizar conceptos o etapas. Recuerden que para nosotros el aprendizaje no es solo memorizar. Lo verdaderamente importante es comprender cómo estas teorías pueden orientar nuestra práctica educativa o docente. Cada grupo de estudiantes es diferente. Cada alumno posee experiencias, intereses, capacidades, ritmos y necesidades particulares. Por ello, la educación debe ser flexible, inclusiva y centrada en el estudiante, porque si no, fallamos como docentes o pedagogos. Un buen docente no enseña igual a todos, busca diferentes caminos para que cada persona pueda aprender de acuerdo a sus características. Finalmente, me gustaría cerrar este capítulo con una reflexión. Díganme, ¿educar es mucho más que impartir clases? ¿Educar significa acompañar procesos de crecimiento humano? Pues educar significa ayudar a las personas a que descubran sus capacidades, que desarrollen pensamiento crítico, que aprendan a convivir con otros y construyan un proyecto de vida.
Cada explicación, cada actividad, cada palabra de un docente puede influir en el desarrollo del estudiante. Esa es una responsabilidad enorme, pero también un enorme privilegio de quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a la educación o ser quienes se van a dedicar en un futuro a esto. Comprender el desarrollo humano nos permite mirar al estudiante como una persona integral, con emociones, experiencias, talentos y desafíos propios. Cuando entendemos esto, créanme, dejamos de enseñar únicamente contenidos y comenzamos a formar personas. Y precisamente ahí radica la esencia de la pedagogía. Pero bueno, no nos pongamos dramáticos ni nos pongamos tristes aquí, ya que espero que este episodio les haya sido de utilidad a todos para comprender la estrecha relación entre el desarrollo humano y la educación, así como la importancia de conocer las principales teorías que sustentan la práctica pedagógica actual. Si eres estudiante de pedagogía como yo, recuerda que cada autor que hemos revisado representa una herramienta para comprender mejor sus futuros alumnos y para construir experiencias de aprendizaje más humanas, inclusivas y significativas. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que la información compartida te motive a seguir profundizando en el apasionante campo del desarrollo humano y la educación. Nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy su amigo Axel Cortesano y los quiero ver triunfar, futuros pedagogos. ¡Adiós!